Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuento una vez más con las entrevistas, esta vez hablando con una religiosa, la hermana Marie de la Salles Sequeiros. Nos vamos a tutear porque nos conocemos hace muchísimos años, algunos conocen la historia y todo, pero bueno, acá no vamos a estar repitiendo cosas, pero nos conocemos hace muchísimo tiempo. Hermana Marie, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto. Desde Bien, muy bien. Francia. No. La hermana Bonjour. Salles está en Francia ¿Hace cuántos años que estás en Francia ya? 10 años, 11 años. 10 años, 10 años. ¿Ya tenés casi la ciudadanía o la Sí, residencia francesa, eso? la tengo, te voy a decir, en teoría sí, pero me falta el papelito. Pero sí, ya soy ciudadana francesa. Bueno, muy bien, muy bien. Lástima que Argentina ganó al Mundial de Francia, ahora sí en la final. Lamento mucho para los franceses, espero que hayas tenido... Vimos la final, pero bajo las catacumbas. Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, muy bien. ¿Por qué estamos hablando con la hermana? Sí, la hermana Sayez. Porque ya la hemos entrevistado acá otras veces en el canal de Que No Te La Cuenten. Seguramente habrán visto alguna que otra entrevista acerca del Islam, también acerca de Santa Juana de Arco. La hermana Sayez es, por cierto, una especialista en el tema Santa Juana de Arco, al menos en lengua española. Yo siempre he recomendado el primer libro que ella sacó, que es un estudio enorme, buenísimo, excelente, muy fácil de leer, acerca de Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir. Después un libro más pequeño, también un Un resumen resumen. de este. Y desde la que la conozco, y hace más de 20, casi 25 años, uno se va poniendo más de 25 años, donde se pone viejo, a ambos nos atrapó mucho la historia de Francia, entre otras cosas la historia de la Revolución Francesa. Ella hace muchos años que está estudiando el tema y acaba de publicar un libro acerca de lo que fue la revolución y sobre todo algo que no se conoce, que es la contrarrevolución francesa. Un libro que ahora vamos a hablar sobre el tema, se llama así, Pasión y Gloria de la Vendée, ¿no? Pero antes que nada, ¿cómo se gestó el libro este? ¿Cómo es este libro sobre la Vendée? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué es la Vendée? Mucha gente capaz que no conoce. Sí, es verdad. Incluso los franceses. Bueno, es un libro que en realidad, cuando terminé el de Juana de Arco, empecé a profundizar el tema del Sagrado Corazón. Y la bandé, el levantamiento bandiano era un capítulo dentro del libro, porque los bandianos habían utilizado el Sagrado Corazón en su insignia, en sus banderas. Y bueno, al final ese capítulo se transformó en un libro porque con la otra hermana, con la hermana aflicta con la que vivo, pudimos peregrinar varias veces ya, desde el 2021, 2022, el año pasado, el 2023, fuimos de vuelta también con otro grupo de chicos a esta región del noroeste de Francia, que se levantó contra la revolución, por eso es una región contrarrevolucionaria. Y pudimos peregrinar, te decía, varias veces, y de la primera ya nos compramos una guía muy buena, una guía del contrarrevolucionario, que nos ayudó muchísimo a abrir los ojos, a redescubrir esta región. Incluso me parece que con vos habíamos ido en el 2000 con un grupo de jóvenes, habíamos ido a Claro, Cholet, no sé si te acordás. sí, Ajá. me acuerdo, yo lees Pero como... bueno, no había tanta información en ese momento, no teníamos tanta información nosotros. Pero bueno, con ayudas de esta guía redescubrimos realmente la región que está eh, llena, ¿cierto? No te puedo decir que está sembrada, pero llena de monumentos. En cada rincón de esta región encontramos una escultura, un vitral, una pintura, una capilla que conmemora un héroe, un santo, un mártir, un hecho heroico, una derrota también. Realmente eso nos hizo ver la Vendée con otros ojos, incluso los vitrales, un librito acá que había separado. El libro tiene, como el de Juana de Arco, está lleno de mapas y también de imágenes. Como fui a Bellas Artes y me gusta mucho la parte artística y mostrarlo. Hay un libro acá que tengo que es solamente los vitrales de la Vendée. ¿Sí? Mm. Y no solamente los vitrales de los santos, sino de los héroes. Por eso si uno va y no conoce mucho historia, no puede leer lo que conmemora este hecho, o este gesto heroico, o este perdón heroico de tal general o de tal generalísimo. Bueno, todo eso ayudados de esta guía pudimos hacer un viaje genial eh, que nos dio ganas también de comunicarlo a los otros. Entonces aquel año empezamos con las crónicas, que publicamos varias con la hermana, en Que No Te La Cuenten.
Así que el libro salió en realidad de atrás para adelante, porque primero empezamos con las crónicas de los generales, después yo trabajé bastante las mujeres, ¿sí? Otra cosa totalmente desconocida. Después le dimos, bueno, un marco histórico, ¿sí? Realmente al levantamiento y al genocidio que se hizo. Y bueno, salió el libro, ¿no? De nuevo tiene no solamente, si quieres, bueno, el marco histórico, por supuesto hay otros libros muy buenos, en nuestra época se escribió El Padre Sáenz, por ejemplo, en español hay poco, ¿no? En francés hay muchísimo. Hace poco ha escrito el doctor Bárcena, que vos has entrevistado, no por la Bandé, pero por otros temas, pero él tiene un libro muy lindo que resume la tesis de Sellera. Pero bueno, no habían sido presentados por separado los héroes y las heroínas. Eso es algo nuevo, me parece. Ahora, ¿y como la gente, a ver, cuando uno le habla a la gente de la Revolución Francesa, por las dos estamos hablando, para recordar las fechas, 1789, en Francia. Estamos en ese marco histórico, a fin del siglo XVIII, y la Revolución Francesa es como algunos la han llamado como la madre de las revoluciones, como el ejemplo de toda revolución. Sí, sí. Revolución en el sentido malo del término, ¿no? O sea, el dar vuelta a un orden natural, establecido. Establecido, exactamente. ¿Cómo se da o cuáles son las circunstancias históricas que van a motivar este levantamiento? Porque a veces cuando uno escucha en el colegio, como parecía que todo el pueblo se levantó, bueno, que no te la cuenten, sí, más de una vez hemos hablado del tema, no importa, pero nos dicen en el colegio, en la facultad, que la Revolución Francesa fue el pueblo que se levantó contra la opresión de la burguesía, el rey, bla, 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 la iglesia. Entonces, pero ahora nos encontramos con que hubo una región completa, al menos una región grande, la de la Vendée, sí, ¿no? La Vendée militar, que se dice. Son 4 departamentos. Que se levanta contra la revolución de la libertad. ¿Cuáles son las circunstancias históricas de este levantamiento? Sí, es necesario enmarcar y es necesario embarcar a los personajes para entender muchas veces el porqué. Creo que te puedes separar en causas mediatas, a largo plazo, en el marco de lo que es la historia de Francia, lo que es la misión divina de Francia dentro de la historia de la Iglesia, y empezar 100 años justo antes de la Revolución, por empezar con una fecha, que es justamente las revelaciones que el Sagrado Corazón le hace a Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial, donde el Sagrado Corazón le pide a la Santa pedidos para la Iglesia y para el monarca, para el rey. Quizás los católicos practicantes tengan más conocimiento de los 9 primeros viernes, de la fiesta del Sagrado Corazón, esos son los pedidos que le hizo a la Iglesia, pero el Sagrado Corazón también pide que el rey, puntualmente Luis XIV en ese momento, estamos hablando de 1689, 100 años antes exacto de la Revolución, consagre Francia, el reino, y su persona y su familia al Sagrado Corazón y ponga en la bandera de Francia, que en ese momento no era la tricolor, sino era la monárquica que usaba desde Clovis en adelante el reino de Francia, con 3 flores de milis doradas, bueno, que en el centro de esa bandera se ponga el Sagrado Corazón. Ese pedido largo, eso para el otro libro, no se hizo, ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XV, y Luis XVI lo hace, pero lo hace tarde, lo hace cuando él está en el temple ya, encerrado, cuando ya lo han destronado. Y eso trae muchísimas desgracias, incluso para la familia real. Todos estos reyes van a perder, por ejemplo, el delfín, el hijo primogénito, todos lo van a... El rey de la Revolución Francesa es Luis XVI, ¿no? Luis XVI, exactamente, sí. Estaba casado con María Antonieta, estos dos personajes, para que uno marque los nombres. Luis XVI, el rey que es destronado, decapitado, le cortan la cabeza, y también a María Antonieta, su esposa, sí. Bueno, como causa mediata, ya que nombraste a Luis XVI, está 100 años, este pedido que le hace el Sagrado Corazón se lo hace el 17 de junio de 1689. El 17 de junio de 1789 a Luis XVI le hacen un golpe interno, un golpe de Estado interno en los Estados Generales, un organismo que él había convocado por una situación económica complicada que tenía Francia. Es un organismo consultivo para ver cómo resolvían esa situación, y este organismo consultivo se transforma en legislativo. Nosotros no nos retiramos de acá, que eran la burguesía, no nos retiramos de acá hasta que no vamos a redactamos una constitución que limite los poderes del rey. ¿Sí? Después este grupo va a tomar el poder directamente, va a hacer un golpe de Estado, que son los jacobinos, y van a meterlo prisionero al rey. Esto es algo más inmediato.
Iban a empezar con unas medidas, si quieres es un combo, lo que estalló el levantamiento son unas medidas de leyes completamente antirreligiosas, de persecución, abierta persecución a la iglesia, el regicidio, la guillotina de Luis XVI y la leva forzosa. Esos tres actos consecutivos, la persecución a la iglesia fue terrible, tremenda, en el régimen del terror, lo que empezó antes, lo que se puso en ejecución en 1993, pero empezaron con medidas persecutorias. Bueno, ¿cómo podemos solucionar el problema de la economía? Bueno, confisquémosle los bienes a la iglesia. Confiscaron los bienes del clero. ¿Cuál era la excusa que ponían los revolucionarios para hacer la revolución? Porque siempre se hablaba de que había un problema económico, eso sí, ¿no? Sí. Y que como que se tomaron de esto para hacer la revolución. Sí. ¿Eso es verdad? Inmediatamente fue una gran crisis económica que venía ya arrastrando de antes, no está creada por Luis XVI, sino que se venía arrastrando de antes, por grandes préstamos, por haber ayudado a la guerra de la independencia de Estados Unidos. Había una gran deuda externa, si querés, y en ese momento, bueno, tocó una gran sequía también en 1989, así que eso provocó una hambruna. Hay una serie de sucesos extraordinarios incluso para el rey, digamos, que no dependían de él, otros que sí. Pero sobre todo es la situación económica, que dice, bueno, ¿cómo pagamos esta deuda externa? ¿Cómo evitamos? Aparte, él tuvo el error de poner a Necker, un ministro bastante liberal, que empezó con empréstitos, igual, muy parecido a lo que pasa en la Argentina actualmente, y a subir los impuestos para pagar esos empréstitos, y bueno, eso detonó en que, bueno, para solucionar este problema, incautemos los bienes al clero, que es una iglesia rica, que eso venía a lo largo de toda una propaganda contra la iglesia de todo el siglo XVIII, que se gestó con la guillotina del papel, como se le dice, donde se hizo la propaganda, mira vos decías, hay que descatolizar Francia, Voltaire ya antes de la revolución, hay que aplastar a la infame, hay que hacer la infame. Así que bueno, todo eso sí preparó la gota que rebalsó el vaso. Después, bueno, se prohíben las órdenes religiosas, de un día para otro, empiezan primero con las órdenes contemplativas, se prohibían hacer votos, porque obviamente les habían incautado los bienes, así que no tenía ningún sentido que ellos queden en el lugar, así que la mayoría de los religiosos se tuvo que exiliar. Y después, bueno, con más medidas persecutorias, pero sin duda las medidas que fueron contra la iglesia fueron el detonante. Hasta que se redacta lo que se llama la Constitución Civil del Clero, una constitución para la iglesia, para que se pueda controlar, si querés, la iglesia dentro de Francia, hacer una iglesia galicana, una iglesia como podría ser la China actual, pública, patriótica, de la República, donde, bueno, por supuesto, se tenían que dar obediencia a la convención y no al Papa, no se reconocía al Papa. No sé, el Papa no nombraba a los obispos, sino era la convención. Los otros, bueno, se iban a nombrar también los sacerdotes como con elección popular. Todo el mundo podía votar, no solamente los católicos, sino los judíos, los ateos, los republicanos. Y esa constitución la van haciendo obligatoria y se decide que se haga un juramento público de todos los sacerdotes y obispos de fidelidad a esa constitución. El Papa Pío VI tarda en responder, pero finalmente responde que es una constitución cismática, que el que la jure queda fuera de la iglesia. Yo te lo cuento rápido, pero se hace una división, un cisma dentro de la iglesia, donde quedan los juramentados, los que juraban fidelidad, que son un mínimo, que representa el 30%. Incluso de los obispos no es nada, no sé, hoy no creo que tuviésemos ese porcentaje, pero de 127 obispos que había en ese momento en Francia, solamente 7 juraron fidelidad a esta constitución cismática. Los 120 quedaron fieles a Roma. Así que fue un ejemplo en eso. Y bueno, y el que no juraba o se exiliaba, que fue 40% del clero que se exilió, o quedaba en la iglesia, lo que se llamó la iglesia clandestina. Quedaba con el rebaño, pero escondido, celebrando misas privadas, celebrando misas en los bosques, celebrando misas en las casas de familia, exponiendo su vida, porque después pasó a ser una pena de muerte. Si vos te encontraban celebrando la misa, te encontraron con un rosario, te encontraron una insignia del Sagrado Corazón, eso pasó a ser directamente pena de muerte. Y cuando ya toman, bueno, el rey Luis XVI pone un veto, pone su oposición a esta constitución, y eso le vale que lo tomen prisionero, que lo lleven al templo, que lo guillotinen el 21 de enero de 1793, justamente es el primer levantamiento, 1793. Cortan la cabeza, se declara había declarado ya el fin de la monarquía y el principio de la república.
Y esa república declara la guerra, no solamente a Francia interna, esa guerra interna que tienen, esa guerra civil, sino a los reinos católicos, a las monarquías católicas. La primera es Austria, porque María Antonieta era austríaca. Después España, y le empiezan a declarar la guerra a todas las monarquías. Entonces, para internacionalizar, si querés, la revolución, necesitaban soldados y se hace una leva forzosa en febrero de 1793, un mes Ahí está después de el la muerte. punto, lo que recién mencionabas de la leva, esta última, la leva forzosa, claro, ahí está. Esa es la última. Digamos, es un servicio militar obligatorio ahí de la guerra para luchar contra una monarquía, contra otra monarquía católica. Entonces, bueno, hay un montón de franceses, que no solamente en la Vendée, hubo levantamientos en toda Francia, donde yo estoy, en Toulon, en Lyon, en Burdeos, en Normandía, hubo focos, pero ciertamente en la Vendée fue 4 departamentos, Anjou, Poitou, pero la Vendée era el departamento más grande, que se unieron mucho mejor que otros, y que se organizaron militarmente mucho mejor, por eso se conoce más la Vendée, pero en realidad fue varios focos en Francia que fueron aplastados, por supuesto. Pero la Vendée duró mucho más y por eso se conoce más como... ¿Alguna vez había leído que uno de los grandes apóstoles de la Vendée había sido el gran San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? O sea, en el siglo anterior. El siglo anterior. Al siglo XVIII. Yo creo que... Sí, San Luis María creo que es de 1600. Sí. Sí, principios de 1700 también, pero el siglo anterior, él y sus misioneros, sin duda, que preparan espiritualmente, porque es una zona encima que quedó apartada de la revolución, es una zona llena de bosques, donde no había una ruta directa hacia París, así que era una zona que quedó como preservada físicamente, y espiritualmente por la devoción que sembró San Luis María, todo el iluminismo, toda la propaganda anti-iglesia, no le llegó a la Vendée. Ellos quedaron fieles al rey y a la iglesia y al monarca, al altar y al trono, a la iglesia y al monarca. Y fue sin duda gracias a San Luis María de Montfort que se sembró la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso ellos se van a tomar en serio todos los pedidos estos que San Luis María conocía. Con el rosario y con el Sagrado Corazón, eso era su uniforme, porque fue un levantamiento popular donde no había uniformes militares. Sí. El uniforme fue el Sagrado Corazón, si querés la insignia, fue propiamente un escapulario del Sagrado Corazón y el rosario. Mira, ¿por qué el título que le pusiste Pasión y Gloria de la Vendée? Fue porque leer la guerra de la Vendée, el levantamiento y el aplastamiento posterior que hicieron Robespierre en el régimen del terror y las columnas infernales, uno revive la pasión en cada personaje, que complementa la pasión, aquello de que dice San Pablo de que completamos la pasión de Cristo con nuestros sufrimientos. Bueno, en cada, por ejemplo, en la vida de los generales hay un aspecto de la pasión, la traición, la desolación, el sufrimiento de todos estos personajes que sin duda sufrieron lo que se llama, lo que no lo llamo yo, sino los mismos franceses han estudiado y están luchando para que se reconozca como un genocidio, ¿no? Creo que sí, que fue una pasión de todo un pueblo, no solamente de los soldados, de todo un pueblo, de familias, de niños, de mujeres, de ancianos, que padecieron hasta dar su vida, con una muerte y qué muerte, y las que después no solamente padecieron un genocidio, sino un memoricidio, lo llama Reynald Seyer, porque quedaron en el olvido total. Hasta el día de hoy, en los últimos grupos que nosotros llevamos de jóvenes no tenían la menor idea acá, por lo menos en Toulon, de lo que había sido la Vendée, de lo que representaba la Vendée. En general, cuando uno habla con gente amiga en Francia, no tienen mucha idea de lo que fue la Revolución Francesa, más que lo que estúpidamente les dijeron en la escuela o en la universidad, digamos, repiten como loro, ¿no? Pero no conocen, bueno, como muchos países. Yo acabo de terminar de leer por una conferencia, había leído párrafos ya cuando era más chico y todo, pero leerla más de modo sistemático en 1984, de Orwell, ¿no? Una famosa novela distópica, ¿no? Sí. Que hablaba de que hay una policía de pensamiento y hay un régimen, un ministerio de la verdad, que va analizando todo este tema del pasado, ¿no? Si hay que ir eliminando el pasado para que las generaciones posteriores no conozcan absolutamente nada o todo lo que hoy llaman el relato, ¿no? Hay que cambiarlo a un relato.
en nuestras patrias, en los países que cada uno esté mirando esto, seguramente tenemos una historia falsificada y una historia que tiene que ser revisada, ¿no? Por eso el movimiento revisionista de la historia es algo muy sano cuando es sin ideologías. En el subtítulo... Y espera, perdón, y la gloria, Sí. que espero que en algún momento, no sé si la veremos nosotros, pero otros que lo vean, es que estos personajes que elegí son laicos, ninguno es santo todavía, si bien uno, Jacques Catelino, que es el primero, tiene iniciada la causa, y todo un grupo de niños mártires de Leluc en Boulogne, pero está iniciada la causa, pero no han sido declarados. Espero que algún día te hagan la doble aureola de la santidad y del martirio en algunos casos. Uno espera para ellos la gloria también. Ahí te decía que en el subtítulo pones en el libro Sí. que hablas de héroes. ¿Qué son los héroes? Porque a ver, un chico de hoy, en serio lo digo, parece una tontera, pero cree que un héroe es Superman, es no sé, alguien de Marvel o cosas así. ¿Qué es un héroe? ¿O quiénes son los héroes de la bandera? Son héroes y heroínas. Me puse héroes en general, pero son héroes y heroínas que hemos elegido, que eran hombres comunes, completamente. El primero, por ejemplo, que se levanta es un vendedor ambulante. Hombres comunes y corrientes, mujeres, hombres, nobles, pobres, de toda condición, incluso casados, solteros, viudas, de distinta condición social, y que las circunstancias forjaron a transformarse en líderes naturales, eh, porque estas circunstancias que yo te contaron, que sobre todo se fueron acorralando en 1793, hizo, bueno, o metemos como la avestruz, o metemos la cabeza y vemos pasar la realidad por el costado, o nosotros no podemos más, non possumus, pusieron su non possumus, hasta acá llegamos. Y si no defendemos nuestros hogares, nuestros sacerdotes que habían sido exiliados, que los estaban matando, y al rey, nos van a aplastar también a nosotros. Entonces ellos se van a levantar por el rey. El rey es Luis XVII, que es un niñito que ha quedado en el temple, muerto el rey, vive el rey. Acaban de guillotinar a Luis XVI, nosotros nos levantamos por Luis XVII, que era un niñito que estaba en el temple, quien fue declarado Luis XVII. Y nos declaramos por la iglesia, para que nuestros sacerdotes vuelvan, porque le habían puesto unos falsos sacerdotes, son los impostores, los que habían jurado la Constitución. Y por los hogares, porque van a saber que ellos también van a venir por las familias. Así que es todo un grupo, todo un pueblo, en todos los estratos sociales, que se levanta. Y es algo genial, porque en ese sentido la revolución fue una fábrica de héroes, una fábrica de arquetipos, porque esto hizo que fuera como un efecto dominó. Al punto dice, hay un sacerdote que escribe un libro muy lindo sobre los vitrales, pero que tiene una cita al comienzo que dice, bueno, si nosotros pudiésemos estrujar la bandera como una esponja, veríamos salir la sangre de los mártires, de la cantidad que hay. Así que bueno, los dividí en hombres y mujeres, tenés 7 generales y generalísimos, y como 10 mujeres, porque es la parte más desconocida, 10 mujeres que guerrearon, que estuvieron en la guerra cumpliendo un papel complementario y esencial, diría yo, que son mujeres que siguieron a sus maridos en la guerra para atenderlos, para preparar las comidas, para curarles las heridas, para envalentonarlos. Mujeres que sirvieron de espías, allá donde el hombre no podía llegar, llegaba la mujer de una manera con un agente secreto, avisando, dando novedades de la guerra. Y también tenemos el caso de, como lo que se llaman las Juanas de Arco de la Vendée, mujeres que pelearon, ya sea vestidas de varón, disfrazándose de varón, como es el caso de René Bordereau, se acaban de reeditar sus memorias, o el caso de mujeres que iban a pelear como mujeres, que eran las amazonas de Yaret, así que son casos geniales, son, bueno, modelos emblemáticos, como se dice ahora, que nadie conoce realmente ni siquiera en Francia. Por ahí, bueno, los héroes más conocidos, que puede ser que en el librito del padre Sainz, en los 4 libros que sacó él, hay uno que está dedicado a los héroes de la Vendée. Él los va nombrando a cada uno, no le dedica un capítulo a cada uno, pero sin duda a partir de ahí, por ejemplo, yo redescubrí muchísimo los protagonistas. El primero te nombro algunos, Jacques Catelino, que era un padre de familia numerosa. Él
va al frente, es el primero que sale al frente, su esposa le borda el Sagrado Corazón, y él era vendedor ambulante, no tenía ni idea de la guerra, pero ya le decían el santo de Anjou, porque era una persona muy piadosa, un padre de familia, tuvo 11 hijos, murieron 4 o 5, le quedaron 6. Cuando vienen a buscarlo para que sea líder, la esposa no quería saber nada porque sabía que lo iban a aplastar enseguida, porque él de guerra no tenía ni idea, pero como era un líder natural y hablaba muy bien, al final a él lo van a nombrar el primer generalísimo del ejército bandiano. Él encarna lo que es el levantamiento popular, propiamente. Después, en un segundo momento, se dan cuenta que, bueno, que por más que los campesinos sean líderes y tengan dotes naturales, se necesitaban a los militares. Los militares eran los nobles. Entonces, en un segundo momento, el pueblo va a ir a buscar a estos nobles que estaban en sus castillos, que no querían saber nada porque sabían que iban a ir al muere, porque pelear contra la revolución ellos perfectamente sabían lo que implicaba y las consecuencias. Pero los van a convencer, porque si no salen al frente de ellos, los van a venir a aplastar igual y van a quemar sus castillos de igual manera. Así que bueno, lo van a buscar a Del B, que es otro persona que me cautivó. Del B acababa de ser padre de familia ese día, cuando lo vienen a buscar, es su único hijo, lo tuvo un día a UPA, y sale al frente con sus banderas, con sus campesinos. Tienen un movimiento heroico, el perdón del B que les hace, sus soldados habían tomado a unos republicanos, los querían acribillar, los querían matar, y él les hace rezar a sus campesinos el Padre Nuestro antes de acribillarlos. Está bien, acribillenlo, tomen venganza, pero recen un Padre Nuestro antes. Entonces rezan un Padre Nuestro y cuando ella perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice, ustedes rezan eso y no son capaces de perdonar. Y al final los bandeanos terminan, un perdón heroico, terminan perdonando a sus enemigos, y liberándolos. Bueno, él sigue peleando, él es nombrado segundo generalísimo, justamente después que muere Catherine, ¿no? En estos días, sí. ¿no salió o está por salir, o salió una película sobre uno de los bandianos sí, sí, ese es el último, Jared, va a salir ahora a fines de enero. Ese es el último. Sí, uno podría repasar cada uno de los héroes y las heroínas, ¿no? Pero sí. si la gente puede llegar a ver después esa película, espero que se haya puesto en lengua española o se puede ponerse, es el caso arquetípico de un héroe famosísimo, héroe bandiano, Jared. Sí. Jared es el último, si queremos saltear, es uno también de los que más cautiva. Él murió a los 33 años, en la Pascua, figurando a Cristo, pero a él lo van a buscar y él primero se esconde abajo de la cama, literalmente, se escondió abajo de la cama, ¿no? La mujer lo sacó abajo de la cama y están los campesinos abajo con las hoces, con los rastrillos, con los fusiles viejos, que tenés que salir. Y dijo, bueno, salgamos y juramos por lo que creemos. Si nosotros morimos, la causa va a durar, ¿no? Si nosotros vivimos, la causa morirá. Y él sale convencido que iban al muere, ¿no? Y él va a morir, después le van a hacer un juicio inicuo, pero él es el último, el rey de la Vendée, tenía una divisa, con una taza que me regalaron, combatí souvent, bati parfois, abatí jamais. Combatido a menudo, vencido a veces, abatido jamás. Y a él le hacen un juicio inicuo, porque con él tuvieron que negociar justamente la paz. Y bueno, lo terminan fusilando, en un fusilamiento como un circo público para que todo el mundo quede como escarmiento. Y le dicen, bueno, arrodíllese y le vamos a poner una venda y lo vamos a fusilar. Y él dice, no, yo me arrodillo frente a Dios solamente. Entonces se muere de pie. Y pido como última gracia, primero no tener la venda, yo no le tengo miedo a la muerte. Voy a enfrentar cara a cara a la muerte. Y segundo, dar yo mismo la orden del disparo. Y se la conceden. Y él mismo, bueno, cuando yo señale mi corazón, es acá donde se mató un valiente. Y es donde él tenía el Sagrado Corazón. Es acá, apuntada acá. Y el grito de ese, viva la religión, viva el rey. Y ahí lo matan en una semana de Pascua con 33 años. La similitud que hay con el tema también de los cristeros en México, ¿no? Sí. Después tenés matrimonios, el de la tapa, que a mí es el que más me fascinó, por eso lo elegí para la tapa, que son Lescure y Victoire Donation, o más conocida como Madame de la Roya Quelem, que son un matrimonio re jovencito, se casan a los 17 y a los 20 años. Ellos se casan y en lugar de irse de luna de miel se van a defender al rey a las Tullerías, porque era justamente los días más revueltos en París. Defienden al rey, se vuelven a la Vendée, encaran el levantamiento, ella lo acompaña a él durante todos los combates,
tiene una despedida preciosa, de que las cosas más sublimes que conozco, antes de morir él, cómo se despide de la mujer, que está, no te lo leo ahora porque si lo leo lloro de vuelta, cada vez que pero era un monje caballero, tenía hasta los signos del cilicio cuando se murió. Y voy al cielo con confianza, le dice la mujer, lo único que me duele es dejarte en medio de la guerra, embarazada y con una niña. Ella estaba embarazada de mellizas encima, ella muere, ella sobrevive, pero muere su hijita en la guerra, mueren estas dos mellizas que nacen en plena guerra de la Vendée, pierde las tres hijas, pierde su marido. Posteriormente se vuelve a casar con otro héroe de la Vendée, Luis de la Roya-Quelem, por eso es la marquesa de la Roya-Quelem, con quien tiene 7 u 8 hijos, apuesta de vuelta por la vida. Pero ella es la primera mujer que es lo que se llama las memorialistas, ¿no? Que empiezan a escribir la guerra de la Vendée para sus hijos, para sus nietos, ¿no? Para que el memoricidio posterior que estaban haciendo, por lo menos su familia se entere que no era así. ¿No? Y ella es la primera que escribe una guerra general de la Vendée. Y ella como hija vio morir a su padre, que lo fusilaron en las columnas infernales. Como esposa vio morir a sus 2 esposos, al primero marido y al segundo marido en la guerra de la Vendée. Y como madre vio morir a su primer hijo varón que murió en el 5º levantamiento de la Vendée. Así que ella vio perecer toda la sangre de su sangre, en todas las generaciones, por Cristo y por Cristo y es muchísima la cantidad de gente que muere, ¿no? De hecho, vos hablas en el libro de un verdadero genocidio. ¿Por qué se habla de genocidio y por qué, de hecho, durante tanto tiempo no se pudo instaurar todo eso? Porque hoy por hoy es bastante más sencillo. En el siglo XX comenzó con el tema de los armenios. Sí. ¿Cómo es el tema del genocidio de la Vendée? Bueno, el genocidio se empezó a hablar directamente 2 años después del primer genocidio, del primer levantamiento. En 1795 los propios jacobinos, no existía la palabra genocidio, los propios genocidios, los propios jacobinos, perdón, hay un historiador que se llama Babeuf, que lo tiene como el padre del comunismo, es un jacobino terrible que escribe sobre el levantamiento bandiano, y él habla de que ellos mismos han ocasionado un populicidio, han exterminado un pueblo. Él convencido de que estaba de las razones, digamos, pero él habla de un populicidio porque no existía la palabra genocidio. En nuestros días, el que más ha hablado y al que ha resurgido con el tema y aplicado esta palabra es Reynal Seller, el doctor Reynal Seller bandiano, converso, en el sentido de que era un bandiano que tenía vergüenza de ser bandiano, porque había crecido con la historia oficial de que eran unos traidores a la patria, los bandianos. Así que después, como estudiante de historia, le toca un buen profesor que lo convence de estudiar la Vendée, y él como buen bandiano todo el mundo lo conocía, y bueno, hace 2 tesis doctoral. La primera la defiende en la Sorbona, la segunda también, pero la primera es la que él ya presenta como un genocidio, justo antes del bicentenario de la Revolución, encima les abuela las fiestas. Y él empieza a aplicar este término y a demostrar que fue el exterminio de todo un pueblo por razones religiosas y políticas. Así que en eso yo sigo a los franceses, y ahora él y otros más, porque él es abogado también, están luchando para que los organismos internacionales reconozcan esto como el primer genocidio moderno, de la historia moderna. Lo cual no va a serle nada fácil, pero bueno, están en eso y están tratando de que sea reconocido incluso oficialmente. Él habla, sí. No, perdón. Él habla incluso de un genocidio legal franco-francés. ¿Por qué genocidio legal? Porque él encuentra los decretos por los cuales se dice, bueno, hay que exterminar a todo el pueblo, hay que empezar con las mujeres que son el surco de reproducción, hay que matar a los niños en edad de recordar, porque estos niños se van a vengar y después se van a volver en contra nuestra. Hay que incendiarlo todo, se crean las columnas infernales, lo que se mandó, que esas columnas infernales llegaron a la Vendée después de haber exterminado todo el ejército, solamente para matar a la población civil indefensa, ¿no? Bueno, todo eso él fue a los archivos, sacó fotitos, y todo eso que nadie se esperaba que lo haga. Él muestra cómo fue un genocidio legal y franco-francés, porque son los mismos franceses que van contra los franceses, ideado no por un loquito que sería, no sé, Tiró, que era el jefe de las columnas infernales, no, sino que esto fue ideado por el Comité de Salud Pública, un órgano del gobierno, y por la Convención Nacional, con Robespierre a la cabeza, que todos ellos apoyaron de exterminar a sus propios compatriotas. Por las dudas. ¿Y cómo lo hicieron? Sí. El Comité de Salud Pública no es como uno lo entiende hoy en día, Sí. de salud física, en el sentido de que de la salud nuestra, es una especie de comité más bien de pensamiento, de la ideología, o sea, de bajada de línea también, ¿no?
exactamente, sí. Y él dice, bueno, y va demostrando, bueno, cómo se van desesperando, porque bueno, la guillotina, que había sido creada durante la Revolución, era muy lenta. Los fusilamientos eran carísimos, cada cartucho costaba. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, después sobre todo de lo que se llamó el giro de la galerna, que es cuando el pueblo huye para el norte pidiendo ayuda y tienen que bajar de vuelta, hay dos derrotas terribles de los bandianos, donde se exterminan a todo el ejército, Le Mans y Sabené. Después de ello, bueno, los republicanos toman un montón de campesinos prisioneros, tenían como 15.000, 13.000, 15.000, de 13.000 a 15.000 campesinos prisioneros, y no saben cómo exterminarlos. Entonces ellos mismos discuten en la convención a ver cómo podemos exterminar la mayor cantidad de gente lo más barato posible y lo más eficaz posible. Y entonces empiezan, bueno, y primero, bueno, envenenamos el agua, porque con el agua, bueno, y tiran arsénico en los pozos y en los ríos, pero se dan cuenta que también eso llevaba a los republicanos. Bueno, pues envenenemos el aire, eso se discutió abiertamente, y eso lo pone Reinald Seyer muy bien. Hasta que viene Carrier, que da la idea de hacer los ahogamientos masivos, y eso se ejecutó en el Loire, empezó en Angers, pero en todas las ciudades costeras del Loire, lo que se llamó, el Loire se convirtió en la bañera nacional, se juntaban un montón de prisioneros, los ataban en una vieja barcaza, y en el medio del Loire los ahogaban. Primero de noche, pero esa pues después se fue haciendo de día, en pleno día, sin vergüenza, primero con juicios, por eso Reinald Seyer reúne más de 4.800 casos individuales, con nombre y apellido, que fueron abogados, pero después sabe que después se hicieron sin juicio previo, sin nada, así que se habla de más de 10.000 muertos, lo que se llamó la deportación vertical, que los ahogaban, perdón, esto es muy importante, porque los franceses totalmente ignoran esto de los ahogamientos masivos. Porque fueron practicados incluso con prácticas macabras, que eran, bueno, ahoguemos, hagámosle el bautismo revolucionario, el bautismo republicano a estos bandidos, como se les llamaba, ahogándolos en pareja, un sacerdote y una monja, un padre y una madre, un hijo y una mamá, totalmente desnudos, porque ellos tenían que pagar su propia muerte, les habían dado de comer hasta ese día, los habían estado en prisión, bueno, ellos mismos tenían que pagar su propia muerte. Entonces a los nobles se los sacaban todos los muebles, las propiedades muebles e inmuebles, pero también las vestimentas, las joyas, los dientes, la cabellera, e incluso, se llegó lo que Reinald Seyer pone bien al descubierto, se llegaron a desollar bandianos, como San Bartolomé, le sacaron la piel para curtir la piel y hacer pantalones. Hay dos cirujanos republicanos que van contando cómo desollaron a tantos genocidas, a tantos bandianos. Eso es algo que, y si uno va al museo de Nantes, hoy día puede ver la piel de un bandiano desollado, curtida. Bueno, de hecho, todo eso que no, sí. Cuando hablamos al principio, éramos jovencitos, no habíamos entrado ninguno en el convento, en el seminario, ni nada, fuimos un grupo grande de amigos a Francia, fuimos al museo corregime, del Museo de Arte Nacional Bandiano en Cholet, ¿no? Sí. Creo que se llamaba así, y yo me quedé asombrado, tenemos 20 años, no sé cuánto teníamos en aquella época, la cantidad de cuadros y de pinturas que había cerca de la... Ahí, mira, acá atrás mío tengo una de esas. No sé si debe, bueno, atrás de Juana de Arco está el de Henri de la Roya Quelem, este héroe bandiano, muere a los 21 años. Bueno, pero entonces, esos cuadros se hicieron en la restauración, en Luis XVIII los manda a hacer. Ahora, la pregunta viene entonces de este lado, ¿cómo si todavía hay, cómo puedo decir, testimonios históricos, cuadros, hay memorias, ahora se me va el nombre de la famosa novela de este escritor francés también, que habló sobre la Vendée y que fue... Julio Verne. Julio Verne, exactamente, que escribió una memoria sobre esa... Sobre Jacques Attalion. Exactamente. Bueno, ¿cómo puede ser que exista hoy ese famoso olvido, o vos hablabas de ese gran memoricidio, ¿no? ¿Cómo se trata hoy en Francia, sobre todo, este tema del no recuerdo de lo que fue la contraparte de la Revolución Francesa? ¿Cómo esto terminó influenciando este memoricidio en la gente francesa? Sí, realmente se los mató 2 veces, ¿no? Se los mató con el genocidio y se los mató con el memoricidio posterior hasta el día de hoy. Hubo excepciones, por supuesto, y en la Vendée misma hubo focos de resistencia hechos por las mismas mujeres viudas de los bandianos que empezaron a escribir sus memorias, como yo te decía, la marquesa de la Roya Quelem, pero hubo muchísimos otros casos. Hay un capítulo especialmente para las mujeres memorialistas, les decían ellos, que primero lo hicieron para su propia familia, para que en su propia familia no los olviden. Ahora están siendo reeditadas
después hubo otros casos de otras personas más simples que dictaban porque no sabían escribir, pero sobre todo fueron las mujeres los que empezaron con la pluma a rebatir. Pero no fue nada prácticamente, y durante la restauración se trató de hacer algo, Luis XVIII y Carlos X, pero sobre todo Luis XVIII, es el que manda a pintar estos cuadros, es el que trata de hacer una restauración con los monumentos, con las tumbas, con la tumba de Luis XVI, que después habían sido profanadas todos los reyes que estaban en San Denis, pero bueno, obviamente que se impuso la historia oficial. Actualmente yo creo que gracias yo te lo resumo, no hay mucho más, pero creo que gracias a dos bandianos, que la sangre de estos mártires fue semilla de nuevos bandianos, vamos a decir, cristianos, que son dos que han hecho y están haciendo y se están batiendo con una lucha cultural enorme, porque la bandera se ha reconocido, porque se ha conocido primero en Francia e internacionalmente y se ha reconocido como un genocidio. Uno es Reynald Seyer, este profesor de historia, doctor en historia, a quien también pude hablar personalmente con él, que después de escribir sus dos tesis doctorales, perdió todo el trabajo, fue perseguido, sería otro capítulo aparte hablar de él. Él popularizó también la bandé escribiendo no solamente a nivel académico, sino hasta bandas de cine, como se dicen las ¿cómo se llama? Las historietas. Historietas de la bandé, todas sobre los héroes de la bandé. Él tiene su propia editorial y él acaba de inaugurar este año, el año pasado, el 13 de mayo del 22, que lo pude visitar yo también al lugar, un memorial en una capilla que había sido una capilla martirial, incendiaron y martirizaron a más de 80 mujeres y niños, los republicanos, las columnas infernales. Él acaba de levantar un memorial con todas su tesis doctoral puesta en mural, puesta en dibujo y en escultura. Una cosa genial. Con jóvenes voluntarios que trabajaron para eso. Eso se acaba de inaugurar, por ejemplo. ¿no? Que nosotros mismos ahora estemos hablando sobre la bandera es un triunfo. ¿no? Es una victoria. Y otro bandiano, que no puedo dejar de mencionar, es Philippe de Villiers, que sería otro, en el libro también les dedico un capítulo a cada uno, que no te la cuenten, escribí 2 o 3 reseñas sobre él, pero es otro bandiano que ha hecho, no es profesor de historia, es un político, pero que ha fundado todo un parque que es el anti-Disney World, Puy Fu, que empezó con la bandera, empezó justamente con un espectáculo nocturno de todos los héroes bandianos, que hasta el día de hoy es un boom. Visitan más de 2 millones de personas por año, visitan Puy Fu, y el espectáculo principal es Jaret, François Jaret, es la muerte y el fusilamiento, como yo te lo conté rápido, de François Jaret. Ellos acaban de hacer justamente cuando fue todo lo del COVID, que nadie podía ir, que bueno, si ustedes no pueden venir a Puy Fu, es Puy Fu que va a ir a ustedes. Y va a salir el primer film, la primera película de Jaret. Bueno, ellos están bandianizando, si querés, bandianizando Francia. Se discute, por lo menos se discute si fue un genocidio, si no fue un genocidio, si los mataron a todos, si no los mataron a todos, cuántos, y por región. Eso ya es un triunfo enorme, me parece. Y es gracias a Reynald Seyer y a Philippe de Villiers y a otros tantos. Mira, impresionante. A ver, hablabas recién de intelectuales franceses, pero hay una famosa visita de un gran intelectual ruso, que fue Alexander Solzhenitsyn, ¿no? A esa zona. Por las dudas, Solzhenitsyn es un hombre que tiene es un escritor de primera, y tiene un famoso libro llamado Archipiélago Gulag, donde él relata sus propias memorias en el Gulag soviético, ¿no? Anticomunista. ¿Cómo fue esa visita de este famosísimo escritor ruso a la Vendée? Fue gestada por Philippe de Villiers, justamente, que lo invitó personalmente en 1983, para los 200 años del levantamiento. Y Solzhenitsyn estaba todavía exiliado, no podía poner un pie en Rusia, hacía más de 20 años vivía en Estados Unidos, y la primera vez que vuelve a Europa fue a Francia, para inaugurar justamente otro memorial que hizo Philippe de Villiers de Le Luc en Boulogne, una pequeña iglesia que los revolucionarios quemaron y se ardieron, con 560 personas, mujeres y niños en su mayoría adentro, más de 100 que son niños entre 15 días y 7 años de vida. Ese grupito se le dice el Belén bandiano, por los santos inocentes.
esa capillita, ese memorial que recuerda todo esto, este genocidio que se hizo con este pueblito, para este memorial fue invitado personalmente Sorianichi, que no hablaba francés ni nada, ¿no? Vino con su esposa, tenía un gran traductor, y lo acogió Philippe de Villiers en su propia casa, no quiso parar ni en un hotel ni nada. Le hicieron todo el espectáculo de los bandianos nocturno, le caían las lágrimas, y él habló en un discurso genial, que yo lo transcribo al discurso en el libro. Por Por las mí dudas, yo hubiese, sí. por las dudas, la gente quizás no sabe, pero en Francia, en una zona, justamente en esa zona de la Vendée, este señor que le nombró un gran historiador, Philippe de Villiers, viene armando hace muchísimos años un parque temático, como si fuera una especie de Disney católico, histórico, acerca de la historia de Francia, desde el Imperio Romano hasta más de la Revolución Francesa. Es un parque temático impresionante llamado Puy du Fou. Y algo análogo, algo parecido ahora se está haciendo en Toledo, en España. Puy du Fou, España. Bueno, eso es de lo que venía Sí. hablando la hermana, de cómo se puede recrear la sana historia, la buena historia, con un buen espectáculo, con gente de muy buena línea y muy profesionales, que fue Que esta hace la amar la versión de... historia. Uno va sin conocer nada, sale del Mm, espectáculo queriendo ser Jaret, sale que en el espectáculo queriendo ser Juana de Arco, digamos, no, mm, es imposible no contagiarte, no contagiar el entusiasmo. Incluso yo he visto musulmanes, yo he visto chinos que no entienden nada, le hacen la traducción, pero bueno, ¿qué en común tenés con un, bueno, aún así mm, apasiona a todos. Y bueno, Felipe, ahí bueno, ¿qué tiene que ver Solzhenitsyn? Porque lo invitó especialmente porque él dice que durante la resistencia comunista, cuando estaba en el Gulag, a él le ayudaron las historias estas historias de estos resistentes de la Vendée, que su mamá, que hablaba francés, le había contado cuando él era chiquito. Y eso mm. le ayudó a resistir en el Gulag comunista. Por eso él termina ese discurso diciendo, bueno, necesitamos bandianos y que sean recordados. Impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. Bueno, después de haber visto y visitado también la región, todo, ya ahora más para a lo personal, ya no tanto lo histórico, ¿qué cosa te dejó en concreto, así como a Solzhenitsyn le dejó en el Gulag, esto de saber resistir y que haya más gente así? ¿Qué te dejó para vos el tema de la Vendée, por ejemplo, esa historia? Esta historia apasionante, como dicen. Dos cosas. Eh, Primero, bueno, o sea, para leer la Vendée lo tenés que leer como hacían los antiguos, subespecies eternitatis, con una visión divina, con los ojos de Dios. Si no, corres el riesgo de quedarte en una visión trágica, en un genocidio solamente. Mm, Hay que verlo a los ojos divinos que tiene la Vendée. Y la Vendée tiene algo de Belén, tiene algo de Belén, tiene algo de Don Remy, como son estos pueblitos pequeños de que, bueno, de acá, de la Vendée puede salir algo bueno. Y sí, puede salir algo bueno porque evidentemente fue una tierra elegida, una tierra privilegiada, incluso preparada desde los albores de la cristiandad. No solamente la parte física, como te decía, que fue preservada físicamente por los bosques, porque no había rutas de acceso directo, etcétera, sino espiritualmente porque fue preparada por los misioneros y por grandes obispos que tuvo la Vendée, que prepararon esta resistencia contra la revolución. Incluso los jacobinos hablan de la inexplicable Vendée, no pueden entender la Vendée. Creo que la Vendée se explica por su propio lema, que hasta el día de hoy son dos corazones, que la frase es utrique fidelis, fiel a uno y a otro. mm, Tienen un corazón para el rey y para Dios, para el altar y para el trono. Ese es el secreto para entender la Vendée. Y que ellos estaban dispuestos a morir y con qué muerte para defender el trono y el altar. Y lo hicieron, porque terminaron devolviéndole a Dios lo que era de Dios y al rey lo que era del rey, en la medida de sus posibilidades, pero sobre todo a la iglesia. Porque la Vendée, a pesar de todo el genocidio, a pesar de toda la matanza, a pesar de que los exterminaron, que quemaron sus tierras, etcétera, tuvieron que negociar con Jaret y esa negociación fue la base para el concordato que después va a ser Napoleón con los bandianos. Y la Vendée fue la primera región en toda Francia a la cual se volvieron los sacerdotes refractarios y se pudo restablecer el culto público. Cuando ni en París se podía celebrar misa, en la Vendée se celebró misa. mm. Así que eso es un ejemplo, viéndolo con los ojos de bueno, historia providencial. Ahora, en sí mismo también me parece que fue un gran parate, un stop a la revolución que se venía con todo, que quería hacer tabula rasa de toda Francia, de las raíces cristianas, hoy diríamos el gran reseteo de Francia,
y que se encontró con gente que estaba dispuesta a morir, a no ceder ni un ápice, y que gracias a esa muerte, gracias a ese sacrificio, la revolución se tuvo que sacar la máscara de la libertad, la igualdad, la fraternidad o muerte. En realidad eso, mostrarlo a lo intrínsecamente perversa que era la revolución, hasta capaz de hacer un genocidio con los niños inocentes. Sin el sacrificio de esta gente jamás hubiésemos podido conocer este rostro de la revolución. Como dicen, como dijiste, de la madre de las revoluciones. Creo que el genocidio bandiano, el genocidio bandiano es el hijo no reconocido de la Revolución Francesa. Tremendo. Y eso lo tenemos gracias a los bandianos. Así que eso es clarísimo. A ver, ahora, cuando uno escucha la historia en general, ¿no? A veces la estudiamos de modo medio enciclopedístico, ¿no? O la hemos estudiado en el colegio medio así tontamente, como datos, fechas. Y la historia tiene que ser estudiada de modo arquetípico, ¿no? Así, con los héroes, los santos. Y una de las cosas que uno se pone a pensar es que aquello que decía Cicerón, ¿no? Que la historia es magistra vitae, es maestra de la vida. ¿Por qué? Porque uno mira para atrás, cómo le fue a uno, cómo le fue a otro, y ahí puede aprender desde el presente para ver cómo actuar en el futuro. ¿Cuál te parece que es la actualidad de esta historia de la contrarrevolución francesa? La actualidad para hoy, para un hombre de hoy, siglo XXI, de la Vendée. Bueno, creo que es una lección de vida y de muerte que nos dieron los bandianos, pero sobre todo es una lección de resistencia al nuevo orden mundial, ¿no? Porque creo que los jacobinos de ayer, ¿no?, engendraron a los mundialistas de hoy, ¿no?, que también quieren aterrorizar, ¿no?, quieren hacer un gran régimen del terror, pero a nivel mundial, con el aborto, con la eutanasia, con la ley transgénero, con esterilización masiva, con todas las cosas que estamos viviendo a nivel mundial y que hemos vivido con esta dictadura sanitaria. Y que para enfrentar a eso, bueno, ¿qué somos nosotros? Nada, lo mismo que decían los bandianos, no somos nada, pero bueno, tenemos que enfrentar a eso, ¿no?, a ellos, a este gran poder, con las mismas, dice el cardenal Sará tiene una frase hermosa, tenemos que enfrentar y tenemos que valernos de los bandianos y enfrentar a este nuevo orden mundial con las mismas armas que usaron ellos. Porque a pesar del rastrillo, de la pala, de la hoz, del fusil viejo, en el fondo las armas con la misma determinación y con las mismas armas. La misma determinación de querer morir por dar nuestra sangre por lo que creemos. Y las armas, dice, bueno, además de las armas materiales, en el fondo de corazón ellos tenían el rosario, la devoción al Sagrado Corazón y la comunión recibida clandestinamente de un sacerdote refractario, podríamos decir hoy cancelado. Esas eran las verdaderas armas y los que le dieron la fuerza a los bandianos para luchar. Creo que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y crear en nosotros individualmente, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en donde estemos, crear lo que se llama nuevas Vendée interiores, ¿no? Prepararse porque para una persecución más fuerte que puede venir en cualquier momento, con una determinación y una resistencia parecida, y valernos de ellos, porque realmente la Vendée no es un capítulo de historia de Francia o que no quede relegado a una parte regional, a un levantamiento regional. No, la sangre de estos mártires redunda en bien de nosotros por el misterio del cuerpo místico que tiene la Iglesia, y yo creo que esta tierra bandiana es una tierra de expiación, pero es una tierra corredentora también, nos ha redimido. Por eso no tenemos que tener vergüenza en decir que somos hijos de bandianos. Incluso el cardenal Sarafi termina, todo cristiano debe ser un bandiano, ¿no? Todo cristiano debe ser especialmente un bandiano, en este sentido, en que nosotros tenemos que valernos de ellos y apoyarnos en ellos como enanos sobre gigantes, pues fueron los grandes gigantes. Napoleón habla de los gigantes, la Vendée. Esa creo que es la actualidad y el ejemplo concreto que nos puede ayudar a perseverar en esta situación de la Iglesia y en esta situación del mundo, que bueno, mutatis mutandi, no es mucho peor que lo que estamos viviendo nosotros, lo que tuvieron que hacer ellos. Buenísimo. Así es, entonces, bueno, Pasión y Gloria a la Vendée, un libro nuevo de la hermana María de la Salud de Sequeiros. Vamos a dejar acá en la descripción del video los links para comprarlo tanto en Amazon como también acá en Argentina, en nuestro país. Y bueno, te felicito por este nuevo libro, la verdad que impresionante. Bueno, para que no te la cuenten. Va a estar editado porque no te la cuenten, así que bueno, para que no te la cuenten.
Así es. Bueno, Dios les bendiga mucho. Gracias por el tiempo. No, Adiós. por nada. Gracias a vos. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.